Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Harumi y el día de hoy voy a dictar la clase número 3 de Geometría del Espacio, donde veremos los tipos de rectas, su clasificación y sus posiciones particulares de la recta en el espacio. Para empezar, veamos qué elemento podemos evidenciar en estas gráficas. Por ejemplo, podemos ver puntos proyectados en el espacio, posiblemente por un sistema de coordenadas. Podemos ver dos vistas principales, por ejemplo, vemos a la vista principal horizontal en la parte superior y a la vista principal frontal en la parte inferior. Si ustedes ven en la descripción, les he puesto el link de la clase número 2, donde menciono qué tipo de sistema es esto. Este es el sistema ISOA, el cual se trabaja en América. ¿Por qué? Porque tenemos a la vista principal horizontal en la parte superior y en la frontal la tenemos en la parte inferior. En este caso nosotros vamos a trabajar con el sistema ISOE, donde vamos a poder percibir los ejercicios al revés. F va a estar en la parte superior y H en la parte inferior. Estos sistemas dependen de cada país. Por ejemplo, en toda América se trabaja con ISOA y en toda Europa y Alemania se trabaja con ISOE. ¿Qué otros elementos podemos percibir? Por ejemplo, podemos ver aquí una simbología que está indicando ¿qué cosa? Paralelismo. Podemos ver aquí una simbología que indica VM. ¿Qué cosa significa VM en geometría? Significa verdadera magnitud. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver una recta proyectada en el espacio, tanto bidimensional como tridimensional. Si quieren ver información adicional, les dejo en la descripción el link que pueden ver en pantalla. Veamos los tipos de rectas y su clasificación. Dentro de la clasificación de las rectas se encuentran las siguientes clasificaciones. Tenemos las posiciones no particulares de una recta en el espacio y las posiciones particulares de una recta en el espacio. ¿Y qué cosa será cada clasificación? En el primer caso es aquella recta que no es paralela, no está exactamente al frente, ni tampoco es perpendicular a ninguna de las vistas principales de proyección, ni en H, ni en F, ni en P. ¿Qué quiere decir? Que es una recta oblicua. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Tenemos la recta AB y nos pone un sistema de coordenadas. Para recordar las clases anteriores, para aquellos que quieran ver el video de la clase número 2, recordemos que la primera columna va en Y, la segunda va en horizontal y la tercera va en frontal. Entonces nos dicen 3 en Y, 2 en la vista horizontal y 12 en la frontal. Ahí estaría la coordenada de A. Coordenada de B nos dice 8 en Y, 8 en H y subimos hasta 17 en F. Ahí estaría la coordenada de B. Y unimos. Como nos podemos dar cuenta, es una línea oblicua, no está paralela a ninguno de los planos principales de proyección ni tampoco perpendicular. Recordemos siempre que las vistas principales de proyección que estamos trabajando son tres: la vista horizontal, frontal y de perfil. Donde la vista principal de perfil se encuentra en el primer cuadrante, la frontal en el segundo y la horizontal en el tercero. Esto se está trabajando en el sistema ISOE, que se trabaja en Europa. Pero a nosotros nos interesa saber esta clasificación, que son la clasificación de las posiciones particulares de la recta. No nos interesan las no particulares, nos interesan las particulares. Y tenemos dos grandes tipos. Tenemos según su paralelismo y según su perpendicularidad. Dentro del paralelismo tenemos tres subclasificaciones: recta horizontal, recta frontal y recta de perfil.
Y dentro de la perpendicularidad tenemos las subclasificaciones: recta vertical, recta ortofrontal y recta ortoperfil. ¿Y qué nos dicen las definiciones? Por ejemplo, para el paralelismo nos dice que es la posición que adopta una recta de ser paralela, de ahí viene el nombre de paralelismo, a una de las vistas principales de proyección. Por ejemplo, por lógica, si es una recta horizontal, ¿qué quiere decir? Por deducción, que esa recta va a estar paralelo a la vista principal horizontal. Y así sucesivamente. Si es paralela a la frontal, se va a llamar recta frontal, y si es paralela a la recta de perfil, se va a llamar recta de perfil. Y en cuanto a la perpendicularidad, es la posición que adopta una recta de ser perpendicular a una de las vistas principales de proyección. Y tenemos aquí estas tres que figuran en pantalla. Por ejemplo, si es perpendicular a la vista principal horizontal, se va a llamar recta vertical. Si es perpendicular a la frontal, se va a llamar recta ortofrontal. Y si es perpendicular a la vista principal de perfil, se va a llamar recta ortoperfil. Para cada una de las subclasificaciones, nosotros vamos a ver a detalle su definición y vamos a ver un ejemplo práctico. Lo vamos a poder visualizar tanto en 3 dimensiones, en una vista isométrica, como en 2 dimensiones aplicadas a la geometría del espacio. Posiciones particulares de la recta. Primero veamos las 3 subclasificaciones según el paralelismo. Vuelvo a repetir, una recta al proyectarse paralela a alguna de las vistas principales de proyección, que nos dice se va a proyectar sobre él en verdadera magnitud. ¿Qué quiere decir? De que va a tener su dimensión real de esa línea. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros vemos la línea oblicua, recordemos que en el espacio bidimensional nosotros no podemos percibir la profundidad. Por lo tanto, lo vamos a ver solo en 2 dimensiones y no lo vamos a ver con la dimensión real. En cambio, si la recta es paralela, sí la vamos a ver con su dimensión real. Veamos un ejemplo. 1.1, recta horizontal. Es aquella recta que es paralela a la vista principal horizontal, es por eso que recibe ese nombre, proyectándose sobre él en verdadera magnitud. Entonces, si nosotros tenemos, por lógica, una recta que es paralela a una vista principal, la vamos a ver con su verdadera dimensión, tal como se muestra a continuación. Y nos dan un ejemplo. Dado los siguientes puntos o coordenadas A y B, proyecta su ubicación en el espacio, traza su recta y vista principal de perfil. Si no comprenden este ejemplo o cómo ubicar sus coordenadas en el espacio, los invito a ver la clase número 2 del curso de Geometría del Espacio. Entonces, recordemos, la primera coordenada va en Y, la segunda va en H y la tercera va en F. Entonces, tenemos 2 en Y, 7 en H y tendríamos el A en H. Y luego subimos hasta 16. Ahí tendríamos el A en F. Ubicamos la primera coordenada. Luego tenemos B. Tenemos 8 en Y, 2 en H y luego subimos hasta 16 en F. Ahí tenemos el B en F. Unimos la recta. ¿Qué podemos concluir? Que esta recta en vista horizontal está en verdadera magnitud. ¿Por qué? Porque esa recta es paralela a la vista horizontal. Entonces, como pueden ver aquí, la personita está mirándolo desde arriba, podemos verlo con sus dimensiones reales. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es ubicar esas coordenadas en el espacio bidimensional y colocar correctamente la simbología pertinente. 2 en Y, 7 en H y 16 en F. Ahí tenemos la coordenada de A. 8 en Y, 2 en H y luego subimos alineado siempre 16 en F. Trazamos la recta.
Según la definición, tenemos que esta recta, al ser paralela a la vista principal horizontal, la vemos en verdadera magnitud. Entonces hay que escribir aquí verdadera magnitud, con mayúsculas y con letras pequeñas. Para hallar la vista de perfil se sigue el mismo método de la clase número 2. Las coordenadas de A y B se llevan al eje Z, se sube a 45 con líneas auxiliares de proyección, con líneas discontinuas, hasta el eje y en donde se intersectan con los puntos de la vista frontal, va la nueva coordenada en la vista de perfil. Lo que sí hay que tener en cuenta es que A debe ir con A y B debe ir con B. Y trazamos la recta. Vamos a ver algunas características importantes. Antes de resolver el ejercicio, nosotros nos damos cuenta que es una recta horizontal. ¿Por qué? Se sabe que es una recta horizontal porque la tercera coordenada siempre va a ser igual. En este caso es porque se está trabajando con un sistema de coordenadas, ¿no? Si no fuera así, entonces no podríamos tener esta recta paralela a la vista principal horizontal. Otra característica importante es que siempre en la vista principal frontal y de perfil, la recta siempre se va a ver paralela al eje Y o totalmente horizontal. Podemos decir de que esta recta con respecto al eje Y o línea de tierra, recordemos que también se llama línea de tierra, es paralela. Entonces le colocamos el símbolo del paralelismo. Vamos con la siguiente subclasificación. Recta frontal. Es aquella recta que es paralela a la vista principal frontal y se proyecta sobre ella en verdadera magnitud. ¿Cómo se puede percibir a continuación? Y nos dan el siguiente ejemplo. Nos dice ubicar las siguientes coordenadas o los siguientes puntos, nos dan L, nos dan I, proyecta su ubicación en el espacio, traza su recta y vista principal de perfil. Veamos primero cómo funciona en el espacio tridimensional. Tenemos aquí nuevamente H, F y P en el sistema ISOE. Primera coordenada que es L, 3 en Y, 6 en H y luego subimos hasta 11 en F. Ahí tenemos la primera coordenada. La segunda coordenada tenemos 9 en Y, 6 en H y luego subimos hasta 18 en F. Unimos la recta. Concluimos en qué cosa? Que esta recta, viéndolo desde vista frontal, está en verdadera magnitud. ¿Por qué? Porque es paralela a la vista principal frontal. Bien, entonces, por ejemplo, si esta recta estuviera oblicua, recordemos que en el espacio bidimensional no podemos ver la tercera dimensión. Entonces, no podríamos ver la dimensión real. En cambio, como en este caso está paralela a la vista principal frontal y también a la vista del observador, pues la vemos con sus dimensiones reales. Lo que nos queda hacer es pasar todo este ejercicio al espacio bidimensional. Y volvemos a repetir, 3 en Y, 6 en H y 11 en F. La otra coordenada tenemos 9 en Y, 6 en H y 18 en F. Unimos la recta. Tener en cuenta que al ser una recta frontal, ¿qué quiere decir? De que esa recta en la vista frontal está paralela tanto a la vista principal como a la vista del observador, por lo tanto la vemos en verdadera magnitud. Para proyectar las coordenadas a la vista de perfil, seguimos el mismo procedimiento de la clase anterior. Las coordenadas de H las llevamos al eje Z, subimos a 45 hasta Y, y en donde se intersectan con sus puntos respectivos en F, ahí va el nuevo punto en P. Entonces tenemos que L va con L y I va con I. Trazamos la recta. Características adicionales.
A veces, si se trabaja con el sistema de coordenadas, se sabe que es una recta frontal, sin siquiera quizás resolver el ejercicio, porque la segunda coordenada que pertenece, en este caso, a H, siempre va a ser igual. Otra característica quizás no tan importante, pero hay que rescatarla, es que en la vista horizontal se verá totalmente horizontal la recta y en la vista de perfil se va a ver totalmente vertical. Y hay que colocar el símbolo del paralelismo. Siempre la recta que esté paralela al eje Y o la línea de tierra hay que colocarle el símbolo del paralelismo. Y la última subclasificación según el paralelismo sería la recta de perfil. Y volvemos a tomar en cuenta la definición. Es la recta que se encuentra paralela a esa vista principal, en este caso de perfil, proyectándose sobre ella en verdadera magnitud, tal como se muestra a continuación, y nos da el siguiente ejemplo. Dice, dado los siguientes puntos o coordenadas de W, proyecta su ubicación en el espacio, traza su recta y su vista principal de perfil. Veámoslo en una vista isométrica. Tenemos la primera coordenada que sería 5 en Y, 2 en H, ahí tenemos el W en H, y 10 en F. En este caso estaría empalmando o intersectándose con la línea de tierra, ¿no? Hasta ahí sería la coordenada de W. Luego V, 5 en Y, 8 en H, y luego subimos hasta 16 en F. Ahí tenemos el V en H y el V en F. Unimos. ¿Qué podemos concluir? Que esta recta en vista de perfil la podemos percibir en verdadera magnitud con sus dimensiones reales. ¿Por qué? Porque es paralelo a esa vista principal o plano principal de perfil. Ahora traspasamos este ejercicio al espacio bidimensional. Recordemos de que es exactamente igual, solo que aquí lo vemos en 3 dimensiones y aquí lo vemos desdoblado en 2 dimensiones. Y ubicamos las mismas coordenadas, 5 en Y, 2 en H y 10 en F. La otra coordenada sería 5 en Y, 8 en H, ahí tenemos el V en H, y 16 en F, ahí tenemos el V en F. Unimos las rectas. Para hallar la vista de perfil, simplemente las coordenadas de H las llevamos al eje Z, subimos a 45 en el eje Y y buscamos la intersección correspondiente, siempre teniendo en cuenta de que V va a ir con V y W va a ir con V doble. Entonces, en donde se intersectan van los puntos en la vista de perfil y trazamos la recta. Esta recta, por ser una recta de perfil, va a estar en verdadera magnitud como podemos percibirlo aquí en 3 dimensiones, ¿no? Con sus dimensiones reales. ¿Qué más? Otra característica particular es que siempre la primera coordenada van a ser igual. Otra característica particular es que tanto en la vista o en el plano principal, frontal y horizontal, se verá totalmente vertical la recta. En este caso, el paralelismo está con respecto al eje Z. Veamos algunos ejercicios prácticos según el paralelismo, habiendo tomado en cuenta las características y las definiciones. Recordemos que a veces viendo algunas características en cuanto a las coordenadas ya podemos deducir qué tipo de clasificación es, pero eso no basta, tenemos que resolver bien el ejercicio. Y el ejercicio debe estar bien resuelto para que las características que nosotros podamos notar en la resolución respondan a la clasificación. Bien, entonces nosotros no podemos poner de frente a la clasificación si siquiera resolver el ejercicio o que el ejercicio esté mal resuelto, porque si no, no estarían bien ninguno de los dos. Bien, entonces no se toma en consideración si la clasificación está bien, pero el ejercicio no es correcto. Dadas las siguientes coordenadas o puntos, nos dan C y D. Proyecta su ubicación en el
espacio, traza su recta y vista principal de perfil. Podemos notar una característica particular, en este caso la coordenada, la segunda coordenada que pertenece a la vista principal horizontal, son iguales. Tomando en cuenta las definiciones anteriores, donde la segunda coordenada era igual, podemos deducir que según la clasificación, en este caso según el paralelismo, es una recta frontal. Veamos entonces la resolución del ejercicio. 1 en Y, 4 en H, y tenemos el C en H, y luego subimos hasta 12, que sería en F, y tenemos el C en F. La siguiente coordenada, D, 6 en Y, 4 en H, ahí tenemos el D en H, y luego subimos alineado hasta 17.5, ¿no? La mitad entre 17 y 18, ahí tendríamos el D en F. Unimos las rectas. Luego nos pide hallar su vista principal de perfil. Llevamos las coordenadas de H al eje Z, subimos a 45 al eje Y unimos con sus respectivas coordenadas, tomando en cuenta de que C debe ir con C y D debe ir con D. Y trazamos. Entonces, aquí no acaba el ejercicio, falta la simbología pertinente. Nosotros podemos darnos cuenta que aquí hay unas características particulares. De primera, que aquí en la vista principal de perfil tenemos que la recta es totalmente vertical y en la vista principal horizontal es totalmente horizontal. Y en la vista frontal, por ser una recta frontal, está en verdadera magnitud. Y la recta en la vista horizontal es paralela a la línea de tierra o al eje Y. Entonces, recién habiendo resuelto bien el ejercicio, podemos concluir que según su paralelismo es una recta frontal. Pero nosotros lo hemos podido deducir desde un comienzo porque hemos tomado en cuenta la característica de las coordenadas, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta de que hay que resolver bien el ejercicio y que ambas deben coincidir, no solamente en resolución, sino también en simbología. El ejercicio número 2 nos dice, dado los siguientes puntos, nos dan las coordenadas de T y de U, proyecta su ubicación en el espacio, traza su recta y su vista principal de perfil. Acá también podemos deducir antes de resolver el ejercicio, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que la primera coordenada es igual. Podemos deducir entonces que es una recta de perfil, ¿no es cierto? Según las características que hemos visto anteriormente, si la primera coordenada es igual, entonces sería una recta de perfil. Pero hay que resolver el ejercicio y para esto hay que ubicar las coordenadas de T. 2.5 entre 2 y 3. Luego tenemos 9 en H, ahí tendríamos el T en H y luego subimos hasta 19 en F, ahí tendríamos el T en F. Las coordenadas de U, tendríamos 2.5 en Y, luego subimos hasta 3 en H, ahí tenemos el U en H, y luego alineado a él, subimos hasta 15 en F, ahí tendríamos el U en F. Trazamos la recta. Hallamos su vista principal de perfil. En este caso, las coordenadas de H las llevamos al eje Z, subimos a 45 con esta escuadra hasta tocar el eje y en donde se intersecta va las nuevas coordenadas de T y de U en la vista principal de perfil. Teniendo en cuenta de que T debe ir con T y U debe ir con U y trazamos su recta. Podemos concluir de que esta recta, inclusive podemos darnos cuenta que es la única que sale diferente, ¿no? Estas salen totalmente rectas, estas también salen totalmente rectas y esta es la única que sale en diagonal, igual esta, ¿no? Entonces, este también podría ser una característica adicional. Entonces, esta recta en la vista principal de perfil está en verdadera magnitud y las otras dos son paralelas al eje Z. Concluimos que según su paralelismo es una recta de perfil. Entonces, tanto el ejercicio está bien resuelto, con toda la simbología pertinente, como la clasificación también está bien redactada. Siempre hay que indicar según su paralelismo. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver también la perpendicularidad.
Últimos dos ejercicios. Ejercicio número 3. Los siguientes puntos nos dan la coordenada de O y de P, proyecta su ubicación en el espacio, traza su recta y su vista principal de perfil. Acá también podemos deducir que en este caso la última coordenada es igual y según la definición que hemos visto antes, podríamos decir que es una recta horizontal. Pero tenemos que resolver el ejercicio. Las coordenadas de O tenemos 6.5, buscamos entre 6 y 7 en Y. Luego 8.5 en H, también entre 8 y 9 la mitad. Tenemos el O en H. Y luego subimos hasta 15 en F. Ahí tenemos el O en F. Las coordenadas de P, 2 en Y, 1 en H. Ahí tenemos el P en H. Y luego subimos hasta 15 en F. Ahí tenemos el P en F. Trazamos las rectas. Proyectamos su vista principal de perfil. Las coordenadas de H la llevamos al eje Z, subimos a 45 hasta topar el eje Y. Y en donde se intersectan con F va la coordenada en P. Hay que asegurarnos de que O vaya con O y que P vaya con E. Trazamos la recta. Podemos ver que efectivamente es una recta horizontal porque la podemos ver en esta vista en verdadera magnitud. Y según las características que hemos visto, las otras vistas, aquí también, están paralelas al eje Y. Según su paralelismo, es una recta horizontal. El último ejercicio según el paralelismo. Dados los siguientes puntos o coordenadas, tenemos las de R y las de S, proyecta su ubicación en el espacio, traza su recta y su vista principal de perfil. Y ubicamos 2.5 en Y, luego 6 en H, y tenemos el R en H, y subimos hasta 17.5 en F, ahí tenemos el R en F. Siguiente coordenada, 7.5 en Y, luego 6 en H, ahí tenemos el S en H, y subimos hasta 12 en F, ahí tenemos el S en F. Trazamos las rectas. Hallamos su vista principal de perfil, como nuevamente las coordenadas de H, las llevamos hasta el eje Z, subimos a 45 hasta el eje y en donde se intersectan con sus respectivas coordenadas van los puntos en la vista principal de perfil, tomando en cuenta de que S debe ir con S y que R debe ir con R. Trazamos la línea. Podemos ver que esta recta está en verdadera magnitud en la vista principal frontal y en la vista principal de perfil la vemos totalmente vertical y en la horizontal la vemos totalmente horizontal. Ahí tenemos que poner el paralelismo también. Según su clasificación, tomando en cuenta el paralelismo, es una recta frontal. Veamos las tres últimas subclasificaciones. La recta con respecto a la perpendicularidad. ¿Qué nos dice la definición? Una recta en verdadera magnitud, al ser perpendicular a una de las vistas principales de proyección, se proyectará sobre ella como punta o de punta. Tenemos la primera clasificación, recta vertical. ¿Qué cosa nos dice? Es una recta que está en verdadera magnitud, que quiere decir con sus dimensiones reales, y que esta es perpendicular a la vista principal horizontal. Entonces, al ser, según la perpendicularidad, perpendicular a la vista principal horizontal, se proyecta sobre ella de punta, tal como se muestra a continuación. Veamos este ejemplo en esta vista isométrica y luego lo dibujamos en el espacio bidimensional. Nos dan para esto el siguiente ejemplo. Dado los siguientes puntos o coordenadas de L y de I, proyecta su ubicación en el espacio, traza su recta y vista principal de perfil. Tenemos las coordenadas de L, que son 6 en Y, 6 en H y 12 en F. Luego tenemos I, que serían 6 en Y, 6 en H y 20 en F. Trazamos la recta.
Conclusión. Esta recta, si la vemos en las otras vistas, diferentes a la horizontal, por ejemplo, si la vemos en la de perfil o en la frontal, la vamos a ver en verdadera magnitud. Pero si la vemos desde la parte superior hacia la vista principal horizontal, esta recta está totalmente perpendicular a ella y por lo tanto solamente la vamos a ver como un punto. Para que se pueda entender mejor, lo vamos a dibujar en el espacio bidimensional, para que se den cuenta cómo se percibe. Y ubicamos L, 6 en Y, 6 en H y 12 en F. Y luego ubicamos I, que serían 6 en Y, 6 en H y 20 en F. Como se pueden dar cuenta, aquí en la vista principal horizontal la podemos ver como punto o como punta porque es perpendicular a ella. Por lo tanto, es una recta vertical. Proyectamos su vista principal de perfil siguiendo el mismo procedimiento de los ejercicios anteriores. Las coordenadas de H en este caso están juntas, solamente lo vemos como un punto. Las coordenadas de H la llevamos hasta el eje Z, subimos a 45 hasta el eje Y donde se intersectan con sus respectivas coordenadas, ahí va el punto en la vista de perfil. Entonces, L va con L y I va con I y trazamos la recta. Podemos darnos cuenta que tanto en la vista principal frontal y la de perfil ambas están en verdadera magnitud y en la vista horizontal solamente lo percibimos como un punto. También alguna característica quizás importante es que se sabe que es una recta vertical porque la primera y la segunda coordenada son iguales. Hay que ubicar el símbolo o la simbología de verdadera magnitud. La recta ortofrontal es casi lo mismo, lo único que va a cambiar es la variación de la recta en el espacio. En este caso, la recta va a seguir en verdadera magnitud, pero va a ser perpendicular a la vista principal, ahora frontal, por eso se llama ortofrontal, proyectándose sobre ella como un punto o de punta, tal como se muestra a continuación. Y nos dan el ejemplo. Dado los siguientes puntos o coordenadas de X y de Y, proyecta su ubicación en el espacio, traza su recta y su vista principal de perfil. Tenemos 4 en Y, 8 en H y luego subimos hasta 13 en F. Tenemos las coordenadas de Y, 4 en Y, 2 en H y 13 en F. Trazamos la recta. Esta recta vista desde perfil y desde horizontal la vemos siempre en verdadera magnitud, pero visto desde frontal, como es perpendicular a la vista frontal, se va a ver solamente como un punto. Ahora hay que pasarlo al espacio bidimensional, ubicando las coordenadas 4 en Y, 8 en H y 13 en F. Las coordenadas de Y, 4 en Y, 2 en H y 13 en F. Acá podemos ya percibir que en la vista principal frontal la vemos solamente como un punto. Y en la horizontal la vemos como una recta. Hallamos su vista principal de perfil, teniendo en cuenta el mismo procedimiento. Agarro las coordenadas de H, las llevo al eje Z, subo 45 al eje Y lo uno con sus respectivas coordenadas, tomando en cuenta de que X debe ir con X y que Y debe ir con Y. Trazamos la recta. Y recordemos de que en las otras vistas, tanto en perfil y en horizontal, la vemos en verdadera magnitud. También podemos deducir porque la tercera y la primera coordenada son iguales. Entonces, en la vista frontal se va a ver siempre como un punto. Y la última clasificación, que es realmente lo mismo, solo que varía nuevamente la recta, es una recta que está en verdadera magnitud en las otras vistas, salvo en la vista de perfil. Por eso se llama ortoperfil. En esa vista nosotros la podemos ver de forma perpendicular, por lo cual se proyecta sobre ella como punto o de punta, tal como se muestra a continuación.
y nos dan el siguiente ejemplo. A y B, que son las coordenadas, proyecta su ubicación en el espacio, traza su recta y su vista principal de perfil. Las coordenadas de A son 2 en Y, 5 en H y subo hasta 14 en F. Coordenadas de B tenemos 10 en Y, 5 en H y subimos hasta 14 en F. Trazamos la recta. Esta recta va a estar en verdadera magnitud si la vemos desde la vista principal horizontal o frontal. Pero en la vista de perfil, según está la vista del observador, la vemos como un punto. Pasemos ahora a este ejercicio al espacio bidimensional, trazando nuevamente las coordenadas. 2 en Y, 5 en H y 14 en F. Luego tenemos 10 en Y, 5 en H y luego subimos hasta 14 en F. Trazamos la recta. Hallamos su vista de perfil proyectando a 45 grados. Llevamos las coordenadas de H, en este caso ya está tocando el eje Z, subimos a 45 hasta el eje y donde se intersectan ubicamos las coordenadas en la vista principal de perfil. En este caso, tener en cuenta de que A va con A y B va con B, y la podemos percibir efectivamente aquí como un punto, por lo tanto es una recta ortoperfil. Tener en cuenta de que en las otras vistas está siempre en verdadera magnitud. Otra característica es importante porque la segunda y la tercera coordenada siempre van a ser iguales. En la vista de perfil, obviamente se va a ver como un punto. Veamos dos ejemplos. Ejercicio número 1. Dado los siguientes puntos, si nos dan las coordenadas de O y las coordenadas de P, proyecta su ubicación en el espacio, traza su recta y su vista principal de perfil. Podríamos deducir en este caso cuál es la clasificación, pero lo ideal, como les digo, es primero resolver el ejercicio. Entonces, ubicamos las coordenadas de O, 8 en Y, 4 en H y 15 en F. Tenemos ahora P, 2 en Y, 4 en H y 15 en F. Trazamos la recta, las coordenadas de H las llevamos con líneas discontinuas hasta el eje Z, subimos a 45 hasta tocar el eje y en donde se intersectan con F van las coordenadas en la vista principal de perfil. ¿Qué podemos concluir? Que en este caso estamos viendo como punto o de punta en la vista principal de perfil y en las otras las vemos en verdadera magnitud, por lo tanto, su clasificación según la perpendicularidad es una recta ortoperfil. El ejercicio número 2. Tenemos los puntos o las coordenadas de V y la de B. Proyecta su ubicación en el espacio, traza su recta y su vista principal de perfil. Nos da V, que es 2.5 en Y, luego 6 en H y subimos hasta 17.5 en F. Las coordenadas de B, que es 2.5 en Y, 6 en H y 12 en F. Trazamos la recta. Hallamos su vista principal de perfil. Llevamos las coordenadas de H al eje Z, subimos a 45 al eje y en donde se intersectan con F van las nuevas coordenadas en la vista de perfil. Teniendo en cuenta de que V debe ir con V y B debe ir con B. Trazamos la recta. ¿Qué podemos concluir? Que efectivamente en la vista principal horizontal la vemos como un punto y en las otras vistas las vemos en verdadera magnitud. Por lo tanto, según su clasificación, se entiende de que esta recta es perpendicular a la vista principal horizontal. Según su perpendicularidad, es una recta vertical. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Chao, chao.